Bueno hermanos, como ya saben, últimamente he subido 2 videos de Bakugan, a los que les fue bastante bien, por cierto, les agradezco. Por eso creo que es buena idea revisitar la primera temporada, para ver cómo inició todo esto, y cómo Drago pasó de un dragón común a convertirse en un Megazord. La premisa ya se la saben, literal Dan la dice todo el tiempo en la intro. Por todo el mundo empezaron a caer cartas del cielo. A los adultos por algún motivo no les llamó la atención, pero los niños sí se interesaron por esto y las investigaron. Al tiempo descubrieron que de dichas cartas salían monstruos que combatían, como si de un juego se tratase, por lo cual todos los niños del mundo se organizaron para crear Bakugan. Y sí, literal, Dan y sus amigos fueron los que crearon las reglas del juego. Eran algo así como los Game Masters de Bakugan. La cosa es que un día, mientras Dan estaba en una batalla, de la nada ante él aparece un Bakugan llamado Salamander, un Dragonoid que estaba luchando contra un monstruo Darkus, y a su vez terminó en la tierra porque su mundo se estaba yendo al diablo. Y a partir de aquí estos dos no lo sabían, pero serían compañeros para toda la vida. Con esto vemos que Bakugan tiene una estructura bastante clásica de empezar. Tenemos un protagonista al cual un día su mundo ordinario se ve roto por intervención de algo sobrenatural, en este caso un Bakugan que habla. Muchas historias empiezan con esta estructura y no me malentienda, no digo que esto sea malo, al contrario, al seguir una estructura predefinida no hay forma de que arruines una historia. Soy partidario de que lo simple pero bien hecho siempre es mejor que lo rebuscado y lo revuelto. La cosa es que a partir de aquí Dan descubre que los Bakugan son seres vivos y son inteligentes, y se desencadenan muchísimos sucesos, entre ellos la aparición de un tipo llamado Masquerade, quien se dedicaba a desvivir a los Bakugan de los demás jugadores. Dan y Salamander, a quien Dan renombró como Drago, deciden hacer equipo para enfrentar a este sujeto y descubrir qué pasó con Vestroya, sitio del que provenían todos los Bakugan. Así es como la historia sigue una estructura definida y sólida. Dan también es un tipo de protagonista común, en los animes sobre todo. Si tuviera que hacer un símil con Yu-Gi-Oh, diría que es un Yuma al inicio de Sexal, pero peor, más terco, más engreído y más soberbio. Justo por eso Drago y él tenían bastantes diferencias y discutían muy a menudo al inicio, porque claro, todos recordamos que Drago y Dan son el equipo más fuerte de todo Bakugan, pero pocos recuerdan que dicho equipo no empezó de la mejor manera, justamente porque Dan no tomaba conciencia de que esto no era ningún juego. En cada pelea que tenían con algún sirviente de Masquerade se jugaba literal la vida de cada uno de sus Bakugan, pero eso no lo entendía. Justamente, un par de Bakugans fueron enviados a la dimensión de la perdición debido a eso. Drago se lo recrimina pues era necesario que entendiera que esto no era un juego, pero Dan no entendió y en un acto criminal, considerando que Drago es básicamente un juguete en el mundo humano, lo lanza al río dejándolo a su suerte. Esto la verdad me gusta porque muestra que en realidad toda la amistad y confianza que llegan a tener después el uno y el otro es bien merecida y se construyó poco a poco luego de varios desaciertos. Al final ambos comprenden que fueron muy duros con el otro. Dan porque se portó infantil y hasta criminal, pero bueno, finjamos demencia y pensemos que eso no pasó. Y Drago porque pues le estaba pidiendo mucho a un niño que en principio no tenía nada que ver con él o con su mundo. Y así avanza la trama. Poco a poco el grupo se va reuniendo. Conocemos a Runo, cuyo rol es ser básicamente la waifu de Dan, Marucho, el Tony Stark del grupo, Yuli, quien por cierto no me gusta su voz del doblaje la verdad, pero en japonés es mejor porque incluso juegan con la idea de que ella es de Estados Unidos, por lo tanto su idioma natal es el inglés, y a veces suelta palabras en ese idioma, lo cual está genial. También tenemos a Shun, de quien ya hablé extensamente en un video que le hice, y por último Alice, de quien también hablé en un video algo reciente. La cosa es que juntos tratan de averiguar qué rayos pasa en torno a todo lo de los Bakugan, y lo que me gusta de este primer grupo de brawlers, que es como se hacían llamar, es que tienen discusiones entre sí, y vaya si discuten mucho durante la serie. Aquí cada uno tiene una personalidad muy marcada y diferente, por lo cual para entenderse entre sí tienen que hacer un esfuerzo realmente grande, pero al final eso a mi parecer le da el realismo de que evidentemente son un grupo de personas diferentes que no siempre van a estar de acuerdo.
Antes tenía la percepción de que la serie no era tan buena como la recordaba. Hasta veía comentarios en YouTube que decían esto, y yo lo llegué a creer. Llegué a creer que en efecto yo veía la serie con ojos de nostalgia. Pero luego de volver a ver el anime y en su versión japonesa, puedo decir que para nada es así. En efecto, su animación es muchas veces cuestionable, ya que hay momentos en donde parece que solo ves PNGs moverse, pero en cuanto a su historia debo decir que es bastante top. No tiene miedo a tocar temas sensibles y ponerlos de tal forma que tú como espectador lo entiendas y aprendas algo de ahí. Esto se ve sobre todo en el arco, no sé si llamarlo arco, de cuando están atrapados en la dimensión de la perdición, y los antiguos guerreros legendarios de Vestroya los ponen a prueba para ver si podían ser los nuevos guerreros que necesitaban. Aquí los tipos se tomaron en serio el meme de que un personaje se desarrolla a putazos, ya que en cada prueba que tienen los brawlers les toca enfrentarse a un aspecto sensible de su vida. Algunos directamente tienen que superar un trauma, como Shun, que tuvo que pelear contra su madre ya fallecida en versión niña, o Yuli, quien tuvo que enfrentarse a su hermana mayor, quien era buena en todo, y por contraste le hacía sentir inferior porque a sus ojos nada le salía bien. También tenemos a Marucho, quien tuvo que pelear contra su antiguo yo, alguien obediente y servicial, pero al cual despreciaba porque cuando era así no podía hacer lo que realmente quería, y no podía comportarse como un niño normal. Y Runo, pues la verdad Runo tuvo la prueba menos dura de todas a mi parecer. Únicamente tenía que reconocer que Dan le gustaba y ya, XD. Pero bueno, el punto es que para mí esta parte es cine puro, porque está claro que está hecho para que todos los que no sean Dan y Drago tengan un power up y no se queden atrás en la escala. Pero lo genial está en cómo hacen esto. La evolución de sus Bakugans no es solo algo que sucede y ya está, como pasaría en temporadas posteriores. No, su crecimiento personal, su desarrollo se refleja en que sus compañeros alcancen una nueva etapa evolutiva y por lo tanto sean más poderosos. Aquí Bakugan hace una masterclass de cómo hacer que una evolución sea algo memorable, no haciendo que suceda y ya, sino que venga acompañado de un crecimiento de los protagonistas. Ahora que todos estaban más o menos nivelados, Dan debía de derrotar a sus amigos para que Drago se convierta en el Bakugan máximo, algo que era bastante importante porque Masquerade andaba por ahí haciendo sus cosas, y entre medias su Hydranoid ya estaba por alcanzar su forma final. Esta prueba que tiene que hacer Dan me gusta, pero a la vez no tanto. Porque claro, entiendo el punto de que debe de esforzarse para convertirse en el más poderoso del grupo y así poder defender a los que le importan, pero no me termina de gustar porque siento que las pruebas de los demás fueron más impactantes y sobre todo los pudimos conocer mejor al saber cuáles eran sus miedos e inseguridades. Hasta el más duro de todos, Shun, lo vimos quebrarse en su prueba, pero con Dan no vemos esto y al menos para mí es una decisión que no termino de apoyar. El asunto es que después de que Dan superara la prueba, Drago evoluciona en su forma final. Ajá, sí, cómo no. Y debe de enfrentar a Masquerade, quien quería obtener el núcleo infinito. Porque eso se me olvidó mencionar, y es que el villano principal, Naga, quien se encuentra atrapado en el núcleo silente, quiere obtener el núcleo de infinidad para ser el Bakugan máximo. Y dicho núcleo lo tiene su hermana Wyvern, que a su vez es compañera de Joe, el tipo que básicamente creó toda la red de comunicaciones de los jugadores de Bakugan a través del mundo. Dan y Masquerade se enfrentan, siendo este probablemente la pelea más épica de la temporada, y después descubrimos que Alice era Masquerade. Algo que quiero mencionar es que en mi anterior video sobre Bakugan yo dije que este era el mayor plot twist del anime, y sí gente, probablemente en algún otro anime seinen que solo los más conocedores hayan visto, y a blanco y negro, porque si no es a blanco y negro no cuenta, todo el mundo lo sabe, hay algún plot twist que supere a este, pero el motivo por el cual es tan bueno y para mí el mayor del anime es por lo que significó para todos los que lo vimos en su momento. Más de uno de los comentarios contaba cómo recuerda este giro de trama y el cariño que le tiene a la serie. En mi opinión hay cosas que por lo icónicas que son, por cómo marcaron a quienes lo vieron, tienen un estatus mayor al promedio. Y aunque hay otros plot twists mejores, porque no dudo que los puede haber, para mí este es uno de los mayores por toda la gente a la que llegó y a la que se cayó para atrás cuando vio que Alice era Masquerade.
Después de esta revelación todo se va al diablo. Pasan muchas cosas, pero para resumir, un agujero gigante se abre en el océano y todos deciden entrar ahí para ir a Destroya y derrotar a Naga. Aquí tienen que pasar por cada uno de los mundos híbridos para llegar al centro de Destroya, donde presuntamente está Naga. Aquí regresa Masquerade para ayudarlos por primera y única vez, para luego dejar a Alice como la peleadora Darkus. Logran llegar al centro de Vestroya, pero todo era una trampa, porque resulta que mientras ellos estaban en Vestroya, Naga ya estaba en la Tierra, papeándose a todo el mundo. Nuestros amigos por suerte logran regresar a tiempo para proteger la Tierra y a Wyvern. Sin embargo, Alice cae en la trampa de Hal-G, su abuelo, quien literalmente quiere aplicarle la de Peter, no soy yo, es el Duende Verde que me hace hacer cosas, y que para que se pueda curar debe ser expuesto a la energía del núcleo infinito. Con esto en mente, Alice lleva a su abuelo con Wyvern, pero evidentemente era una trampa, ya que traía a Naga con él, quien destruye el lugar para enfrentar a su hermana y robarse su núcleo. El sujeto está basadísimo, todos intentan detenerlo pero nada surte efecto. Cuando está a punto de acabar con Wyvern, ella le pide a Drago que por favor sea él quien acabe con ella, para que sea él quien obtenga el núcleo infinito y pueda enfrentar a Naga. Este momento en la serie es bastante fuerte, la verdad, porque Wyvern es la waifu de Drago y ella misma le está pidiendo que sea él quien la acabe. Algo a lo que claramente Drago se rehúsa a hacer. Él ataca, pero se te caen las nalgas al ver que el ataque no iba dirigido a Naga, sino que iba con dirección a Wyvern, la cual cae de un solo golpe. Esto hace que Drago reciba el núcleo y vuelva a evolucionar, esta vez en Infinity Dragonoid. Naga trata de tirarle beef diciéndole que por su culpa su hermana ya no está, que él acabó con ella. No, imagínate, si Drago ya estaba molesto, ahora lo está más. Y procede a papear a Naga porque ahora gracias al núcleo él puede utilizar el poder de todos los elementos. Esto parecía que iba a ser una easy win, pero entonces Hal-G saca unos soldados para que ayuden a su jefecito, los cuales por algún motivo le dan problemas a Drago, a pesar de que son simples moles de hierro. Y esa es otra cosa que no me agrada del último tramo de Bakugan, y es que como los poderes dejan de medirse por números, a veces hacen ajustes en la escala de poder medio raros, como en este caso en donde en instantes pasamos de un Drago hipermamadísimo a que ahora le den problemas unos soldados random. Pero bueno, esto es más una excusa para que los demás peleadores entren a la batalla y no se queden solo en espectadores. Aunque no voy a negar que esa escena de Hydranoid apareciendo para ayudar a Drago, quien estaba a punto de caer ante Naga, es cine puro. Al final todos unen sus fuerzas y logran derrotar al tipo malo, y Drago obtiene el núcleo silente, y ahora al tener los dos posee el núcleo perfecto. Todo es felicidad hasta que los Bakugan le dicen a sus amigos que deben regresar a su hogar, y lo más probable es que jamás se vuelvan a ver, pues ambos mundos no deberían estar conectados. Todos lloran pero entienden que es algo necesario, se despiden de sus compañeros entre lágrimas, y algo curioso es que en japonés, Hydranoid le dice a Alice que le hubiera gustado estar más tiempo con ella, ya que recordemos que ellos se hicieron compañeros hace bastante poco. Hydranoid además le dice que si él vuelve a aparecer, que le dé sus mejores saludos. Esto obviamente refiriéndose a Masquerade. Y por un momento vemos como el viento vuelve a formar en Alice la forma de su contraparte. Ella dice que probablemente jamás vuelva a aparecer. Y Hydranoid concluye diciendo que es verdad, y eso es bueno para ella. Y hermanos, es por estos detalles que yo al menos recomiendo ver el anime en japonés, porque la conversación que tienen ellos en el doblaje es diferente. Ahí ambos dicen que jamás tuvieron un buen amigo, algo realmente absurdo, sobre todo si lo dice Alice, pero en japonés se despiden y son conscientes de que pasaron muy poco tiempo juntos. Además es un buen detalle que Hydranoid le da un cierre al tema de Masquerade, encargándole a Alice que le dé sus saludos si en algún momento vuelve a salir. Y por la silueta que apareció por unos instantes, me gusta pensar que estuvo ahí para despedirse
despedirse de su compañero. Al final todos los Bakugan regresan a su hogar y Drago entiende que su deber ahora es convertirse en el núcleo de Vestroya. Por eso se va junto a Wyvern y regresa a Vestroya a su forma original. Ya no es el mundo separado por 6 atributos, ahora es Wonder Revolution, la forma original de Vestroya, un mundo en donde conviven los 6 elementos. Porque sí, como dato curioso, lo que conocemos posteriormente como Nueva Vestroya, en japonés su nombre original es Wonder Revolution. Tiempo después volvemos a ver a Dan, quien empieza su día como en el primer capítulo, solo que esta vez va a encontrarse con Runo para tener una cita. Y así es como termina esta serie, la cual es la infancia de muchos, incluyéndome, aunque todavía está en Nueva Vestroya. Así que dejen su like si quieren que hable de la segunda temporada de Bakugan. Yo me despido, hasta la próxima. Adiós.